¿Qué tal? ¿Cómo están? Verán, vamos a empezar analizando cómo se obtuvo la ecuación del calor. En este caso, lo haremos basándonos en la forma matemática de explicitar las estructuras, ¿ya? Entonces, ¿por qué son importantes las estructuras? Las estructuras son importantes porque hay algo que hace que los objetos sean lo que son, ya eso se les llama identidad, no solo los objetos, las situaciones o cualquier entidad, digamos, que tenga ser, ¿sí? Entonces, la cuestión es que, ¿qué es el universo? Sería como que algo importante de conocer porque eso restringe en pocas, digamos, las experiencias diarias que van a adquirir nuestros sentidos y modelar, digamos, la ciencia, ¿no? Como que el quehacer científico de alguna manera quiere como que tener un cuerpo de conocimientos son compatibles con nuestra evidencia empírica, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con estructura? Entonces pensemos en dos ejemplos. Y el primero es que, por ejemplo, supongamos que de la nada aparece algo aquí, como que un puntito, ya no necesariamente el mouse, la flechita, ¿no? Sino que de repente solo aparece un punto en el extremo derecho de su pantalla, ya. Pero momentáneamente, ya. Entonces seguramente no van a pensar que eso, digamos, existe en realidad ahí, ya tal vez piensan que es una pelucita que se cayó a la pantalla del computador, alguna especie de bug en el software del computador, alguna cuestión así, que la desprecian como una entidad real, ya como que la consideran una entidad un poco menos real porque justo su persistencia y su coherencia con el resto de eventos que sí son persistentes en el tiempo y situaciones que muestran una persistencia en la sucesión de los eventos, el tiempo en que duró la presencia de eso es mínimo, ¿sí? Y su aparición también es como que no sigue ningún patrón, sino que solamente fue algo como espontáneo. Entonces aquí notamos que el hecho de persistir indica o nos ayuda a guiarnos hacia dónde o qué es el objeto, ¿sí? Lo que tiene una especie de realidad, y cuando la realidad está usada en este sentido como de algo que en efecto existe como algo fundamental, digamos, y no meramente secundario, suele ser aquellas cuestiones que persisten, digamos, ya sea en el transcurso del tiempo, persisten siendo tal cual en el transcurso del tiempo, o digamos, a pesar de que varían otras entidades que pudieran ser relevantes en nuestro esquema o análisis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros notamos que, digamos, esta letra, sí, esta es otra forma de ver o analizar esto que les quiero conversar acerca de las estructuras. Es la letra O de la palabra obtención. Supónganse que esa letra, en efecto, empieza a cambiar, ya. O sea, imagínense que la O empieza a cambiar de forma, ¿sí? Digamos que en un instante tiene esta forma redonda, en otro instante empieza a hacer una casa, luego tiene la forma de un perro, luego la forma de una nube, luego la forma de otra letra, luego la forma de números, y así empieza a cambiar, ¿no? Y si yo apunto a ese objeto, ¿no? Es decir, si yo apunto a esta letra y pregunto, ¿qué es eso? En el caso en el que estuviera así cambiando cada instante, es como que difícil decir qué es lo que es, ¿no? Podríamos terminar diciendo, bueno, son todas las cosas dentro de un conjunto de formas que tuvo, por ejemplo, perdón, en este momento, lo que sería más adecuado es decir cómo identificar esa entidad tendría que ver con lo que con más persistencia asomó. Sí, entonces nos damos cuenta que lo que persiste es un buen indicador de aquello que haría lo que las cosas sean lo que son, ¿sí? Entonces, en el caso del universo, ¿sí? Lo que se considera persistente, ¿sí? Es la cantidad de materia y energía, ¿sí? Eso de alguna manera está mostrándonos la estructura fundamental del universo desde el punto de vista de la física y del universo natural, ¿no? Del mundo natural. Y lo que nos quiere decir es que, miren, independientemente del paso del tiempo o no, lo que va a mantenerse constante y persistiendo ahí es la cantidad de materia y energía. De hecho, a esto le llaman principio
causa originaria en el sentido de que no fue creado, que existió antes del tiempo, pues pucha, nada, porque la pregunta no tiene, o bueno, más bien no es ni nada ni algo, sino que la pregunta simplemente no tendría sentido. ¿Por qué no tendría sentido la pregunta? Porque el preguntar qué hay antes del tiempo implica que ya se considera un flujo temporal. Entonces la pregunta ahí no estaría teniendo sentido, ¿no? Uno asume el flujo temporal y después como que cuestiona si es que ese flujo temporal existió o no, o si es que emergió o no, ¿no? Entonces la cuestión es que es como que el tiempo existió desde siempre junto con el universo y el universo en pocas es este cúmulo de materia y energía que está constantemente cambiando, pero no se crea ni se destruye. Entonces, lo primero que vamos a analizar es justo esta idea que estaría en el fondo de la estructura de lo que es el universo, ¿sí? El universo es aquello que está conformado, digamos, podríamos pensar así, de materia y energía, y todos los sucesos que se dan ahí corresponden a cambios en esta materia y energía, ¿sí? Pero no en cantidad, porque esta se mantiene constante en el transcurso del tiempo. Ahora, ¿cómo hablamos acerca de eso ya en algo concreto? Imagínense en estas tres entidades o individuos, si ustedes prefieren, sean cual sea el número de individuos, lo que vamos a notar es que si es que estos individuos, digamos, pasan, ¿sí? De un lado a otro, ¿sí? Es decir, transitan a esto le voy a llamar recinto, está como casita, ¿ya? El hecho de transitar, de entrar por aquí y salir por la puerta de atrás, como se ve aquí, digamos, no hace que el número de individuos se reduzca ni aumente. En pocas, digamos, nuestra ley de conservación de la materia y la energía, ¿sí? Implicaría que el número de individuos que tenemos no van a modificarse simplemente por el hecho de transitar de un lado a otro, ¿sí? Esto se suele ver también cuando nosotros asumimos, por ejemplo, que contamos y es obvio, ¿ya? Asumimos que contar es obvio o sumar es obvio, por ejemplo, cuando decimos 1 más 1 es 2, por ejemplo, notemos a este individuo aquí, ¿ya? Podemos decir que, digamos, en su cuerpo, en el entorno corresponde a su cuerpo, tiene el brazo derecho y el brazo izquierdo, ¿no es cierto? Y la cuestión es que a pesar de que este individuo junte las dos manos, los dos puños, ¿no es cierto? El de la izquierda, el puño de la izquierda y el puño de la derecha los junte al frente de su cara, así, van a seguir existiendo el puño de la izquierda y el puño de la derecha, es decir, dos, por lo que digamos inicialmente un brazo más el otro brazo que ya existían dentro de este recinto, al agruparlos justo en un recinto más pequeño, es decir, frente a la cara del individuo, siguen habiendo dos. Eso quiere decir que cuando les junté, por el hecho de juntarles, simplemente no aumentan ni disminuyen. Lo mismo cuando, digamos, estos no se aglomeran necesariamente, sino que transitan, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo expresamos esto matemáticamente, ya? Entonces, primero lo que va a pasar es que estos tres individuos en el tiempo inicial están fuera del recinto, queriendo entrar al recinto, ¿sí? Y lo que pasa después es que justo uno de estos se queda acá adentro y los otros dos salen. Miren, el hecho de que entraron tres y salieron dos no se debe a que simplemente desapareció sino que, digamos, ese debe estar en algún lado y es justo dentro del recinto. Por lo que, digamos, miren, están tres, luego dos. Sí, si nosotros restamos la cantidad de individuos que entran menos los individuos que salen, eso justo nos da 1. Este 1 es justo la cantidad de individuos que aumentan dentro del recinto, por lo que podríamos afirmar que la cantidad de entidades que aumenta dentro de un recinto, fíjense, más 1 aumentó, es igual, y ese número se obtiene si es que nosotros restáramos a los individuos que entran, los individuos que salen, ¿sí? Y esto, digamos, sucede en un transcurso, digamos, de tiempo infinitesimal, ya es como que se nota por cada infinitésimo de tiempo, por cada unidad de tiempo, cómo o cuántos individuos aumentaron dentro de un recinto, y ese va a ser el número de individuos que entran menos los que salen en ese instante de tiempo a ese recinto. En nuestro caso, digamos, las entidades van a ser ya sea unidades de energía o unidades de materia, ¿sí? Es decir, en este caso, ya que la ecuación del calor, nuestra función suele ser ya sea la temperatura o la concentración de materia, en este momento vamos a considerarla la temperatura.
¿sí? Al considerar la temperatura, entonces estamos hablando que las cantidades que aumentan dentro del recinto, en nuestro caso va a ser esta barra o pedazo de barra o que le podemos asumir a este pedazo de cilindro a la que le estoy llamando barra como un pedacito de alambre largazo, ¿sí? Que se extiende full. Entonces este pedacito ustedes quieren de alambre o barra en general, adentro va a tener una cantidad de individuos, en este caso es una cantidad de energía, ¿sí? Esa cantidad de energía, quiero saber cómo varía y la variación de la cantidad de energía dentro de esta barra va a ser igual justo al número de energía o a la cantidad de energía que entra menos la cantidad de energía que sale, ¿sí? Entonces vamos a analizarlo en esos términos a este problema, ¿sí? Ahora, miren, la cantidad de energía calórica que aumenta en la barra se puede conocer si primero conocemos cuánta energía hay en la barra. Ahora, para esto, digamos, nos gustaría primero enfocarnos en un diferencial de barra, es decir, en este disquito diferencial, ¿sí? Un disco diferencial de longitud, de anchito del diferencial de X, ¿sí? Y la cuestión es que de estos disquitos diferenciales van a haber un montón, no podemos seccionar toda la completitud de la longitud de esta barra, la podemos seccionar en una infinitud de disquitos de este portecito diferencial, ¿sí? Entonces, para poder nosotros empezar a hacer el análisis de la cantidad de energía que está dentro de la barra, nos sería útil primero que conocer la temperatura a la que se encuentra la barra. Recuerden, les mencioné hace un momento que nuestra U va a corresponder a la temperatura, en este caso para el que vamos a analizar. Sí, también nos serviría conocer el calor específico, donde el calor específico es la cantidad de energía calórica que se debe dar por unidad de masa para que aumente la temperatura en 1 grado si estamos en grados centígrados, por ejemplo, hablando, ¿sí? De manera que, por ejemplo, supónganse que todo este trozo desde X hasta X más delta X tiene una masa de 1 unidad de masa, ¿sí? Tipo 1 kilogramo, ¿sí? Entonces lo que diríamos es que el C nos dice qué cantidad de energía necesita este kilogramo de barra para aumentar su temperatura en 1 grado, ¿sí? Nosotros vamos a pensar que en efecto esta temperatura fue una temperatura que la alcanzó la barra, es decir, que inicialmente, porque al menos podemos pensar que hubo un punto en el tiempo en el que la barra estaba a una temperatura 0 y alcanzó la temperatura U, es decir, aumentando o albergando energía calórica acá adentro, ¿sí? Esa energía calórica que albergó acá adentro va a ser, digamos, la totalidad de la masa, multiplicado por el calor específico y por la temperatura, ¿sí? Ya voy a hablar más concretamente acerca de eso, pero notemos que también vamos a tener o podemos usar nuestra densidad para poder justo cuantificar la cantidad de materia, porque recuerden que usamos el volumen, la densidad y la masa, la relación entre ellas, densidad igual a masa sobre volumen, ¿no es cierto? Para hablar acerca de la masa, es algo que ya hemos hecho antes y lo volveremos a hacer esta vez. Y el A es el área transversal. El área transversal corresponde a la cuantificación de la extensión superficial de cada uno de estos, digamos, áreas, ¿no? Como que yo cojo un cuchillo y le corto al alambre y lo que voy a ver es esta superficie, ¿no es cierto? Ahora, aquí es importante aclarar que nosotros vamos a usar la densidad porque la densidad en general suele o puede estar dada en función de la posición y el tiempo, porque en efecto las densidades pueden cambiar a lo largo de la barra, ¿sí? Especialmente si en el tiempo, bueno, es difícil ver cómo en este caso la densidad podría cambiar en el transcurso del tiempo si es que no se afecta el material. Pero, ¿por qué nos van a servir estas ecuaciones? Bueno, se los voy a explicar en esta lámina de aquí.